con Esteban y Alejandra con nuestro tema eh, política y sociedad mirada desde el psicoanálisis. El día de hoy vamos a darles un poco más de tiempo para sus exposiciones, para sus conclusiones, para que ellos nos puedan dar una mirada general de todo lo que se ha trabajado y cómo ellos han visto o qué conclusiones han podido sacar. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá. El día de hoy quería hablar un poquito, antes de iniciar, sobre un autor de ciencia ficción. Es uno de los que en su rama es bastante conocido y se lo conoce como uno de los padres de esta rama, Isaac Asimov. La literatura de él, la obra de él es bastante extensa. Va desde la ciencia ficción, como digo, novelas policíacas y también muchos temas científicos, ya que él fue un bioquímico de origen ruso, pero radicado la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Entonces, y vivió todo en el tiempo de la carrera espacial. Y de hecho, desde el lanzamiento del Sputnik, pues fue quien, o su obra, mejor dicho, se caracterizó por tener enfoques más científicos. Se interesó mucho más. Y también al final, para el final, hizo o investigó mucho sobre temas de historia. Esto hace que muchas veces la gente al leerlo eh, no, no llegue a una conclusión sobre cuál fue su objetivo o de qué mismo, cuando hablaba de ciencia ficción y cuando trataba de ser más científico, porque trata a veces de ingresar algunos elementos de estos de la ciencia o de sus conclusiones sobre sus trabajos en sus novelas. De hecho, las primeras novelas de la Fundación, eh, conocida como Primera Fundación, Imperio y Segunda Fundación, no tienen nada que ver con las de siguientes sobre ciencia ficción. Son más un tema de cómo un imperio llegaría después de 1000 años. ¿Cómo podría realizarse o consolidarse un imperio en el siglo XX? A mediados del siglo XX, que es cuando comienza a escribir estas obras. ¿Cómo hacerlo? Lo plantea, él va tomando elementos de la República de Platón y desde ahí va, va encaminando. Luego, como dije, con la investigación, lleva un poco más a la robótica. Es conocido por él por dar sus leyes sobre la robótica, bastante conocidas, bastante popularizadas, sobre todo por algunas películas que salieron hace algunos años. Entonces, como digo, la obra de Asimov es tan extensa que uno dice, bueno, ¿cuál es la producción de él? ¿Y cuál es la producción dentro de sus obras? Porque se puede ir viendo cómo en la robótica van cambiando y van hacia algo que tenemos ahora, los robots creando robots. ¿Sí? Ahora hay muchas máquinas de ensamblaje automáticas, ensamblajes de autos, por ejemplo, que son automáticas. Y esto él ya lo planteó y planteó más allá, ¿no? Cómo un robot puede involucrarse en una sociedad de humanos, cómo puede tratar de mimetizarse en nuestra sociedad, incluso elegirse o buscar alguna elección pública. Entonces, esto bueno, digámoslo así, a una producción ya no solo del robot como una máquina, sino ya lo lleva a otro lugar, a un lugar donde le da pensamientos, donde le da sueños, donde lo hace mucho más humano, mucho más sutil muchas veces. Entonces, toda esta producción va cambiando y toda en realidad esta perspectiva, pues de él nos deja muchas inquietudes cuando lo vamos leyendo, como digo, diferenciando esta parte de él, la científica, de la ficticia. Entonces, hoy
vamos a enfocarnos un poco más en el tema de la producción y qué podemos producir el día de hoy o en estas semanas que hemos producido con todos estos conversatorios, con todas estas charlas que hemos tenido. Le doy la palabra a Esteban, que será quien nos comente sus conclusiones de toda esta semana. Muchas gracias, Juan. Antes que nada voy a hacer un pequeño recuento de todos los encuentros anteriores que hemos transitado, empezando por el tema de la definición, digamos, de la sociedad, ¿no? Empezamos desde un punto de vista antropológico, tomamos tótem y tabú. Tótem y tabú como lo principal en el mito fundador, ¿sí? El padre de la horda, sobre el cual se asientan las sociedades. Luego pasamos a algo mucho más occidental que definiría mucho más nuestra cultura, ¿sí? Es de Juan Jacobo Rousseau, uno de los grandes pensadores, ideadores prácticamente, incluso de la enciclopedia, ¿no? ¿Sí? De la enciclopedia que junto a Denis Diderot y algunos otros eh, dieron la contraparte, digamos, como corriente en este siglo de las luces, a lo que es la respuesta a la Biblia, ¿no? Es decir, ponerle al hombre en el centro del universo, poner al pensamiento en el centro del universo. Y con eso nace la sociedad occidental. Los primeros pasos de todo lo que constituye la sociedad occidental. Empieza el tema propiamente del capitalismo moderno, empieza también a pensarse con la caída de los reyes el tema de los estados, de la democracia, de la libertad. Y con eso también empieza el sistema capitalista proponiendo un modo de producción, el modo de producción capitalista. En este segundo encuentro hicimos todo un recorrido de lo que es el sujeto como este ente político que más allá de la política como se lo puede tomar en un sentido coloquial de proselitismo, el ser humano desde que hace sociedad lo que hace es política, como ese eje de relaciones en el cual interactúa en la sociedad y muchas de las veces Foucault dirá es eh, la dinámica del poder, ¿sí? En el ejercicio del poder que incluso se puede ver en las clases sociales, ¿no? Entonces, para esto, bueno, mi ensayo que me correspondía la semana anterior, lo tomé desde el tema de la libertad, haciendo todo un recorrido acerca de la libertad para entender todas esas limitaciones que tiene la libertad y la democracia, ¿sí? Todas las limitaciones que tiene también el tema de la democracia con todas esas vicisitudes, ¿no? Ahora, en este tercer encuentro, no solamente hacemos un recorrido diacrónico, es decir, en el tiempo, sino también vamos a hacer un recorrido estructural al tema de la coyuntura actual. Es decir, vamos a enfocar un poquito más eh, en esta crisis que vivimos, ¿no es cierto? Cuando planteamos este tema con Alejandra, lo primero que nos dimos en cuenta es que si bien nosotros podemos ser consultores de varias fuentes bibliográficas, lo primero que entendemos es que esto está acaeciendo, está aconteciendo, es decir, no hay absolutamente nada escrito aún. ¿Sí? Hay algo de bibliografía que se puede tomar de CISEC, de cosas como se pueden entender, pero esta crisis es nueva, es algo que se entiende como una cultura que no es muy específica y que todos los días alguien dice algo y a la siguiente hora otra persona dice todo lo contrario. Entonces, en realidad estamos moviéndonos, ¿no? Moviéndonos y le hemos puesto como título a este último encuentro, perspectivas de un futuro incierto. ¿Sí? Vamos a ver
más o menos qué es lo que podemos abordar. Es decir, es una construcción muy propia que voy a dar yo y posteriormente va a dar Alejandra. Coyuntura y crisis en el 2020. Este tercer y último capítulo vamos a dedicarlo a una posible lectura del proceso social en el que actualmente nos encontramos, debido a una fractura en prácticamente todos los sistemas que conforman la actividad humana, que abarca desde la parte subjetiva, ¿sí?, hasta los lazos de producción económica, ¿sí? Es decir, abarca absolutamente todo. En este conjunto de verdades que conformaban, lo pongo en tiempo pretérito, nuestro entorno social y de pensamiento, al verse en cuestionamiento por un fenómeno coyuntural que resulta adverso, sinceramente, al orden establecido, al orden que nosotros no habíamos establecido, por todo este fenómeno que resulta simple y sencillamente adverso, ¿sí?, que pone en cuestionamiento y produce que se caoticen en los diferentes espacios de las esferas humanas, cayendo de esta manera solamente en incertezas, en dudas. Por lo que nos vemos obligados día a día a intentar reestructurar un nuevo orden, a ordenarnos. Pero basados, este nuevo orden, siempre, si ustedes le ven, está basado en antiguos hábitos, en antiguos goces. ¿Queremos algo nuevo? Conservando lo antiguo. Esos goces a los que tanto nos gusta volver a sentir una y otra vez, ¿no? Siempre estamos pensando, ¿y cuándo va a darse esto que en antaño se daba, ¿no? ¿Sí? Esto indica que si bien la vida de un sujeto particular se ve tocada por una serie de elementos nuevos, no por eso deja de ser el sujeto lo que era, ¿sí? Simplemente lo que cambió es otra esfera que se aleja del ser del sujeto. A esta serie de factores emergentes que perturban nuestra cotidianidad justamente en lo que planteábamos como tema, en lo político, en lo social y en la producción, a esta serie de elementos emergentes, lo vamos a tratar como los detonantes de una crisis, que es vivida como una fragmentación de todos esos parámetros simbólicos que ubicaban al sujeto en un entorno sobre el cual se desenvolvía. Es decir, nuestro mundo ya cambió. Si bien dichos detonantes tienen como origen el movimiento más natural, ¿sí?, porque es el movimiento absolutamente más natural y antiguo y elemental sobre la vida en la Tierra, la aparición de una forma de vida, un objeto que objeta a otra forma de vida, en este caso, los sujetos, ¿sí? Estoy haciendo una relación epistemológica que después le voy a desarrollar un poquito más. Estos elementos naturales son sentidos en el universo de representaciones humanas y sociales como una catástrofe, ¿sí? Pues ponen un límite a un movimiento artificial que comprende todo nuestro sistema cultural, ¿sí? A esta limitación que nos acerca incluso a recordarnos la muerte, ¿sí?, es lo que denominamos crisis, a este déficit, a esta limitación. Pues pone en jaque el movimiento más intrínseco que tiene nuestro sistema, que es el movimiento de la producción de lo humano. No solamente digo de la producción capitalista, de la producción de la mercancía, no, la producción de lo humano. Todo lo que podemos producir, incluso pensamiento, ¿sí? Por eso lo pongo la producción de lo humano. Pone en jaque esta producción de lo humano como fundamento de las relaciones sociales. Este menguar de los intercambios que produce una crisis, nos hace recordar el famoso ejemplo de Sigmund Freud, ¿sí?, sobre la muerte de los metazoos. Voy a explicar esto un poquito. ¿A dónde es lo que quiero llegar? Y más allá del principio del placer, Sigmund Freud se plantea el tema de la inmortalidad, el tema de la muerte, que la inmortalidad es propia de ciertos organismos inferiores, digamos, que son los metazoos, porque hay un famoso experimento, ¿no?,
en donde en unas peceras se mantienen metazoos, un tipo de animales, digamos, muy pequeñitos del agua, y estos metazoos, pasa el tiempo, se reproducen, pero no mueren, se rejuvenecen. Freud se pregunta, ¿será que la muerte es propio de los organismos superiores? Cuestionemos el experimento, dice, ¿no es cierto? Porque veamos cómo le podemos poner una crisis a estos elementos. Lo que hacen, bueno, describe de otra persona que hace el experimento, es quitarles el intercambio. Es decir, siguen viviendo los animalitos, pero ya no se les alimenta con un agua nueva, no se les pone un agua nueva, no se les pone un nuevo alimento. Y se nota que estos animalitos empiezan a degenerar, empiezan a morir. Freud dice, la pulsión de muerte está también regida por este déficit de intercambios, ¿sí? Por esta parálisis que puede hacer en el ser humano interna y cuestión por elementos temporales, ¿sí? Por elementos de una pandemia, por elementos de una enfermedad, pero lo que le llega a todos los organismos que consideran vivos es esta parálisis, ¿sí? Es este desenlace. Si la muerte desenlaza, la vida hace enlaces, ¿sí? Entonces, Freud atribuye el fundamento de la vida como esta capacidad de hacer lazos, de hacer ligazones, ¿sí? La pulsión de vida lo que hace es liga, para poder acceder a un movimiento que es el intercambio y que siempre buscará mantener un nivel óptimo de tensión. Recuerden siempre que estamos hablando de la economía psíquica, ¿sí? De estas tensiones y distensiones que mantienen, ¿no es cierto? Entre el principio del placer y el principio de nirvana, digamos, ¿sí? Moviéndose de esta manera, en este caso el sujeto entre cargas y descargas. Por antonomasia, el principio de muerte se fundamenta en la anulación de lazos, en el desligar y en un desenlace. Le puse esas palabras trencitas, ¿no? Es un desenlace al que llega a la vida, un desenlace. El acercamiento constante a este estado de rebaja a niveles de tensión cero es lo que nos provoca entrar en una crisis, ¿sí? Ese acercamiento, no la llegada a este nivel cero, solamente el acercamiento, ¿sí? Y esta rebaja de tensión. Pero este momento de desaceleración constante también lleva al sujeto a probar su estructura psíquica. Y en una de las posibilidades puede ser el pensarse desde su particularidad en un nuevo movimiento que bordee la problemática social. ¿Cuál es el nuevo movimiento? Veamos. Arriba habíamos aplicado la fórmula clásica de la epistemología, esta relación sujeto-objeto. Les voy a graficar aquí. Me van a permitir hacerlo así, ¿no es cierto? Esta relación entre el sujeto y el objeto, es lo que clásicamente lo definimos, ¿no es cierto? ¿Sí? En la epistemología, una relación sujeto-objeto. En este caso, podemos proponer el objeto de una crisis, ¿no es cierto? Es totalmente válido para hacer una tesis del objeto de estudio, ¿sí? Este objeto coyuntural que objeta al sujeto, que se ve sujetado, el objeto objeta al sujeto que se ve sujetado, ¿sí? La intencionalidad del sujeto que controla el objeto se ve anulada, no por el cambio en la lectura que hace, ¿sí? En esta situación de crisis, leyendo la fórmula básica, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Sujeto-objeto. Sujeto-objeto. No le leemos sujeto-objeto, sino objeto-sujeto. El objeto que objeta al sujeto, ¿sí? Pero entonces, si el objeto objeta al sujeto, ¿sí? Planteo que se puede proponer aquí el repensar la particularidad. ¿Qué sacamos con repensar la particularidad? Incluso en la producción.
en la relación de producción es dar una vuelta más a la fórmula epistemológica básica al reconocer que si bien el objeto es el que objeta al sujeto, el sujeto está marcado por su deseo y no por el velo que es el semblante, ¿sí? Sino por un objeto primordial que causa la curva del deseo. Es el objeto A. Y si ustedes ven esta fórmula básica que grafiqué, entre paréntesis, sujeto-objeto, también van a ver una similitud, entre paréntesis, el sujeto dividido, el poicón, objeto A, la fórmula del fantasma. Hice una construcción a la fórmula del fantasma, ¿no? ¿Sí? Entonces, entramos en una nueva relación cognoscente del sujeto en la fórmula del fantasma. Sujeto, poicón, A. El grafo aquí, que se marcaría en una direccionalidad que va leída de izquierda a derecha. El A que causa el deseo del sujeto para enfrentarse al objeto coyuntural, ¿sí? Hay una particularidad que no le detiene el deseo al sujeto, y que es esta relación del sujeto con el objeto A, con el objeto causa de deseo, ¿sí? Porque estoy planteando que la coyuntura social es un velo, que es un objeto semblante que se oculta tras el objeto A, y el objeto A es un poco más indestructible. Les pongo una reflexión, y quizás este sea el movimiento que no puede hacer crisis desde lo externo, pues la relación del sujeto con el mundo está iniciadamente comprendida en la relación del sujeto con el objeto causa de deseo, que en última instancia se manifiesta como la voluntad del sujeto que tenía anteriormente de producir e intercambiar en este mundo que ahora se pone en cuestionamiento. Si bien el sujeto se lanza hacia el objeto semblante, esa voluntad está producida por el objeto A. ¿Sí? Es mi primera reflexión. Doy paso a Alejandra. Buenas noches con todos, y continuando con este tema tan especial, digamos así, que sería abordar las crisis y las crisis emergentes ante las que estamos. Bueno, tengo algunos planteamientos que quisiera sugerir y bueno, vamos a ver qué podemos opinar al respecto. La sociedad se encuentra ya ante una serie de cambios emergentes, una serie de eventos que suponen una crisis. Sería importante analizar el significado que tienen las crisis para nosotros. Cuando algo terrible e inesperado sucede, la tendencia espontánea es buscarle un sentido. Ese acontecimiento debe significar algo. Podría poner un ejemplo, que podría ser la aparición del SIDA. Fue un suceso que generó shock, que golpeó en las subjetividades, y las personas con una postura más conservadora buscaron explicar este hecho relacionándolo con un castigo por un estilo de vida pecaminoso. Entonces hay una suerte de tendencia del ser humano a buscarle una explicación de cualquier índole a las crisis. Surge un evento crítico y necesitamos atribuirles un sentido. Y se me ocurre un ejemplo del otro día en el que estaba comprando y había algunas señoras cerca de mí. Todas coincidían en una lógica que quisiera exponer aquí. Bueno, ella me decía, en el vuelto le pongo alcohol. Yo le decía, claro. Ella me dice, bueno, yo no voy a poner alcohol en lo que usted me da, porque todo queda en manos de Dios. Y me parece que esa es más o menos la forma en la que explicamos esta nueva crisis a la que nos estamos enfrentando. Necesitamos tener una explicación, necesitamos darle un sentido. Esa es una tendencia inherente al ser humano. Entonces, en ocasiones, identificar un hecho catastrófico con un castigo lo hace más fácil. Nos da cierto sosiego
el saber que no es solo una fuerza atemorizante, que no podemos definir, que está allá afuera atacándonos y sobre la que no tenemos ninguna explicación. Bueno, es algo similar con la crisis de la pandemia. No tenemos mayor explicación, pero tratamos de darle una explicación. Tratamos de aferrarnos a algo que le dé sentido, que crea una historia alrededor de esta crisis. Entonces, es mejor sentir a veces que Dios o alguna clase de ley omnipotente nos castiga que sentir simplemente que una contingencia pudo suceder. Luego de una crisis, necesitamos crear una narrativa sobre ese evento, una historia que nos permita contarnos a nosotros mismos un relato sobre ese acontecimiento. Entonces, ese relato no tiene que ser contado necesariamente por nosotros mismos. En ocasiones, ese relato se delega a una figura externa, que puede ser el gobierno. Por ejemplo, antes de la constitución de la Alemania nazi, Alemania atravesaba una crisis económica y social. La falta de empleos y recursos mantenía intranquila a la población y Hitler contó una historia muy subjetiva que para él tenía sentido, en la que los judíos eran los responsables de esta serie de crisis que se presentaba en Alemania. El antisemitismo nació de esta historia. Al parecer, estas historias que nos contamos o que nos cuentan tienen la capacidad potencial de crear realidad. Entonces, frente a un periodo crítico, generalmente lo que hacemos es replantearnos los rasgos básicos de la sociedad en la que vivimos. Incluso eventos devastadores pueden traer consecuencias que son imprevisibles. En el sentido de la naturaleza, por ejemplo, la naturaleza persiste como la conocemos gracias a una serie de crisis y catástrofes inimaginables. Nos beneficiamos incluso de algunas de ellas. Entonces, finalmente me parece que esta postura de la naturaleza como el estado armónico, y no lo digo de mi experiencia, sino lo digo de formulaciones teóricas, esta aparente armonía, este aparente equilibrio en la naturaleza que no debe ser tocado, al parecer no es tan así como lo habíamos planteado. Hay una serie de desbalances, de desequilibrios que están fluctuando unos sobre otros y que generan más o menos el mantenimiento de la naturaleza y de lo que conocemos hoy por hoy. Un ejemplo sería la aparición del petróleo. En edades inmemorables podemos ver que la devastación del meteorito que extinguió a tantas especies rudimentarias, por así decir, de dinosaurios, ahora nos benefician. El petróleo es uno de los ejes cruciales económicos de la humanidad. Dio paso, por no decir, al desarrollo de la humanidad. Entonces, realmente todas las crisis desembocan en algo catastrófico. Realmente todas las crisis generan el mal, el desbalance, la inconsistencia. Habría que repensarlo. Hay crisis que reconfiguran lo que teníamos establecido y que pueden crear un nuevo orden. Y generalmente necesitamos atribuirles un sentido, pero a veces son contingencias. Una serie de contingencias que dan paso a lo que tenemos hoy por hoy. Entonces, como decía, el problema radica en considerar que existe una tendencia de armonía equilibrada, ordenada en la estructura ambiental, en la estructura social, ¿por qué no? Y en el siglo XX se ha venido hablando de una serie de inminentes crisis. La pandemia surgió cuando ya se venía hablando de la posibilidad de un virus biológico. Llama la atención cómo es que nunca estuvimos preparados y que nos sorprendió y nos impactó sin tener los medios ni los recursos necesarios para hacer algo al respecto. Aunque estábamos convencidos de que estas predicciones, de que era posible que ocurrieran, no las tomamos en serio.
quisiera argumentar algo con un autor que se llama Bruno Latour. Es un sociólogo y antropólogo francés que plantea que la crisis del coronavirus puede ser un posible ensayo para la crisis del inminente cambio climático. Entonces, hay una serie de crisis que vimos que se podían avecinar. Pero hay esta forma a la que me remito de la sesión anterior de generar ficción alrededor de un hecho que es inminente. Inminente, ¿por qué? Porque hay estudios, porque hay bases, no es algo que uno simplemente se atreve a presuponer o hacer conjeturas al respecto, sino hay eventos que se nos pueden avecinar, que son críticos para la realidad humana. Entonces, habría que replantearse eso. La propagación de la pandemia desencadena también una serie de virus que no son solamente los virus biológicos, ni los virus a los que estábamos acostumbrados, que eran los virus de software, que por ahí viene también esta acepción de virus, que se había dado antes por los virus biológicos inicialmente, pero que se propagó también a la era de redes y a la era de digitalización. Entonces, los virus ideológicos, habían virus ideológicos que ya se encontraban latentes, por ejemplo, las fake news, teorías de conspiración, de corte, por así decirlo, paranoide, y explosiones de racismo, y yo me permití agregar de especismo. ¿Por qué? Bueno, en Perú, alrededor de 500,000 de murciélagos fueron víctimas de un ataque con fuego por habitantes de una pequeña aldea en los Andes llamada Culden. 300 ejemplares murieron y una agencia de sanidad agraria logró rescatar a otros 200. Se destruyó parte de la infraestructura de una escuela donde se encontraban estos animales, que eran una especie además inofensiva, puesto que eran insectívoros, pero esta fue una forma de fronterización, de reacción, de alejar al otro de mí al representar un peligro a mi integridad. Entonces, habría que repensar esta serie de manifestaciones que se presentaron a raíz de la pandemia y de esta crisis emergente, y de ver el significado que le estamos dando. Entonces, generalmente, cuando resulta un evento crítico que nos desconcierta y sobre el que no podemos dar mayor explicación, tratamos de alguna forma de alienarlo y de crear un muro, una frontera o formas de violencia para darle un sentido, para explicar el suceso y para hacer algo en torno al suceso. Hay otros ejemplos de racismo y de formas de exclusión. Por ejemplo, 2 hombres golpearon a un estadounidense de origen chino, que a consecuencia estuvo en coma en Australia. Incidentes de ese tipo se reportaron también en Italia, en Reino Unido, en África, en Corea, Japón, Indonesia y en todos los medios. Entonces, hay una forma reaccionaria de enfrentarnos a ese ente desconocido. Lo preferimos encarnar, lo preferimos ubicar en relación a algo o a alguien o a grupos étnicos, o, como digo, en el caso de este ataque a los murciélagos, queremos encarnarlo en algo para darle un sentido y para darle un trámite. No es posible el asumir que hay cosas que todavía no tienen explicación y que todavía van por el lado de lo contingente y de la incertidumbre. Y a la final, lo que estoy proponiendo es que se necesita encontrar un culpable, se necesita encontrar una causa, se necesita encontrar algún lugar donde ubicar
ubicar la crisis, en darle un nombre, darle un cuerpo, darle un sentido y darle, claro que sí, una historia. Entonces, en cuanto a los medios, me parece que también es un tema que podríamos tocar respecto a esta nueva crisis emergente y a las crisis que, según mi lógica y mi argumento, nos vamos a seguir enfrentando día a día. El estado social y la naturaleza también son una aglomeración de crisis y de situaciones de las cuales sobre las cuales tenemos que dar trámite, sobre las cuales debemos aceptar que no todo es un proceso armónico, que va de A a B y que siempre está persiguiendo este nirvana del que hablaba Esteban, de la armonía perfecta, de las mejores condiciones posibles, sino que hay que poner una perspectiva un poco más realista, que considere las crisis como contingencias y que nos permita darle otro trámite. Entonces, me parece que los medios también jugaron un papel protagónico en este sentido, porque al mismo tiempo en el que advertían no al pánico, a la vez se presentaba información no verificada y alarmante. Lo que me refería de las fake news, que todo el tiempo estuvo circulando, todo el mundo hablaba sobre las fake news, pero ¿qué sentido tenían? ¿Y por qué mientras por un lado se llamaba a un trámite pacífico, a un trámite de no entrar en pánico, a un trámite de hacer lo correcto, de esperar? ¿Por qué? Así Esteban, coyunturalmente no había una correspondencia con la información que los medios tramitaban. Entonces, el pánico tiene su propia lógica y un rumor puede volverse cierto en la subjetividad y, ¿por qué no, crearse? Me remito a un ejemplo de Zizek, ya que lo hemos tocado mucho, y al ser psicoanalista, sociólogo y también haber hecho estudios sobre antropología y política, me parece que él sustenta varias líneas de las que quisiéramos hablar en este espacio. Él pone este ejemplo bastante curioso sobre el papel higiénico. Recuerdo, todo el mundo comentaba que se terminaba el papel higiénico en todas las tiendas. Bueno, inicialmente hubieron los rumores de que se acababan los recursos, de que no había nada en los anaqueles de los supermercados. Luego, eso pasó a formar parte de una forma ideológica en la subjetividad de cada persona. Y dijeron, bueno, tal vez no se esté terminando, pero por si acaso, compremos y reservemos la mayoría de productos que podamos para subsistir este periodo. Y la mayoría de gente tuvo esta lógica y pensó de esa forma, y evidentemente y consecuentemente generó esta crisis de desabastecimiento en recursos. Entonces, puede parecer trivial, pero esta ideología, esta historia que nos contamos respecto a una crisis, forma realidad en esa narrativa, el discurso, el significado que le damos a las crisis, no del todo, pero en cuanto a las respuestas subjetivas del ser humano, genera realidades. Y también genera movimiento y genera movimiento colectivo, ¿por qué no decirlo así? Pese a esta serie de acontecimientos, me parece que, por otro lado, hubo otra posición ideológica que también se mantuvo y que, a pesar de ser una postura ideológica que, al menos desde mi punto de vista, considero que la ideología siempre supone un velo para
para tratar de opacar la realidad. Entonces, pueden existir otras posturas que tengan otro sentido, que se inclinen hacia otro lado y que sean de pronto, ¿por qué no?, más positivas. Entonces, puede existir la esperanza de que la distancia corporal refuerce la intensidad de nuestros vínculos con los demás. Ha habido como un cambio de posición reguladora y normativa de lo social, y ha pasado a la esfera de no me toques, distanciate. Inicialmente, en mi caso, voy a dar un ejemplo bastante personal. Al comienzo era inquietante, parecía ser descortés el no saludar como antes, ese desapego físico. Especialmente me parece que en instancias culturales como la nuestra. Pero creo que con algunos meses de readaptación ya no nos resulta de esa forma. Entonces hay una postura me parece muy acertada, de CISEC, que dice, de pronto, solo ahora que tengo que evitar a quienes me son próximos, a mis seres queridos, experimento la real importancia que tienen para mí. No tocar es la mejor forma de preocuparnos por los demás. Entonces, al final, el mensaje de distanciamiento social es, te respeto, te considero tu vida y la mía. Y este imperativo que nos parecía tan mortificante del coartar el contacto, me parece que dio paso a otras formas de compartir, de relacionarse subjetivamente. Entonces, eventualmente, este mensaje que se transmite es un mensaje a veces no solo de respeto, sino también de amor. Y se puede decir que hay una nueva forma de amor, de amar, de transmitir ese amor subjetivo y de ser solidarios, en el sentido de me alejo porque te quiero. Suena un poco romántico, pero me parece que es así. En ese sentido, como generalmente pensamos, una forma de amor no tiene por qué ser idealizada. Una forma, digamos, más genuina de amor debería eliminar los velos de la idealización. Entonces no podemos idealizar el contexto de este fenómeno como si hubiera un amor universal en el que yo me esfuerzo solo de forma altruista por proteger al otro. No es una forma de solidaridad idealizada, sino también es necesario tramitar esta ceguera. Y la cooperación apoya la supervivencia de todos y en el fondo también obedece a una motivación racional y a veces egoísta. Me preocupo por ti porque me preocupo por mí. Entonces, solo que esta vez nos concierne a todos. Todos estamos, esta frase creo que habla mucho, esta frase de Zizek, todos estamos en el mismo barco. Todos estamos comprometidos a una causa. A veces, Zizek es un autor que tiene algunas ideas de corte, voy a decir comunista, aunque puede generar polémica. Pero me parece que al haber estudiado algunos textos que él se refiere a este tipo de comunismo, no al comunismo que vemos de forma retrospectiva, sino que a veces la política requiere decisiones de fondo que tienen el corte de comunismo, y no este comunismo tiránico que siempre nos imaginamos cuando pensamos en las tendencias de izquierda, sino
en que hay posturas que requieren el compromiso colectivo. Y más allá del compromiso colectivo, requieren una confianza hacia el Estado y un Estado sólido que sea capaz de propender esa confianza y una confianza de vuelta hacia la sociedad, que sea una sociedad, voy a decir, lo suficientemente sensata para comprometerse en crisis de esta índole, que no serán la primera ni la última. Hay un recorrido histórico de crisis que hemos tratado de venir analizando en el poco tiempo que hemos tenido y, y que nos dice que, bueno, van a haber más crisis y debemos prepararnos para ello y debemos tener una actitud sensata y coordinada. A veces la actitud del pánico es una actitud que trivializa y le quita importancia a las crisis relevantes como esta. El pánico nos incita, nos instiga a tomar decisiones apresuradas. Por ejemplo, la decisión de las compras compulsivas y que, bueno, que generó alguna amenaza en el mercado, que creo que todos lo vivimos, este pequeño temor de desabastecernos, de refugiarnos en nuestros hogares, de no saber por dónde ir el porvenir. Entonces, me parece que lo que nos sugiere CISEC más bien es una postura de sensatez y de reflexión y de conocer que hay ciertas instancias en las que se debe tomar medidas de forma colectiva. Pese a que hemos recalcado durante lo largo de este recorrido y creo que seguiremos recalcando la importancia de las decisiones individuales. Pero me parece que en crisis, del tamaño de la crisis que vivimos y de las crisis que podamos vivir a la postre, pues bueno, hay decisiones que tienen que ser colectivas y que deben implicar una sensatez social. Entonces, de este modo, me parece que la enseñanza más o menos que nos queda al respecto es aprender a sobrellevar una vida que se ha tornado más frágil y comprender que somos una forma más de vida, al menos en lo que respecta a la biología. En lo que respecta al psicoanálisis, me parece que hay muchísimo terreno que abordar y un montón de diferenciaciones que nos permiten ser ese ser subjetivo del que habla el psicoanálisis, ese ser hablante. Pero hay decisiones colectivas que nos hacen ubicarnos nuevamente y retomar y dar un paso atrás ante ese espacio antropocentrista en el que al parecer estuvimos inmersos durante muchos años. Esa es más o menos mi postura sobre la crisis y sobre estos fenómenos de la nueva normalidad. Muchas gracias, Alejandra y Esteban, por su aporte. Haciendo un pequeño paréntesis o tratando de encaminar un poco el tema de la crisis y juntarlo con lo que es la productividad. Hace poco estaba escuchando una entrevista al pianista James Rhodes. Es un pianista contemporáneo, tiene varios libros sobre su especialidad. Pero en esta le preguntaban a él, le hacían una pregunta, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Tocar una pieza lenta, acompasada, o algo que sea muy rápido? Porque las personas normalmente cuando ven estas piezas que son más rápidas, que se escuchan con mayor ligereza, pues dicen, mira, es más hábil el pianista, más hábil el intérprete. Y él decía que para él, desde toda su amplia experiencia y todo su conocimiento, era al contrario.
que las piezas rápidas muchas veces en el piano son más fáciles, porque uno aprende el mecanismo, aprende por dónde van las notas, los acordes, y lo único que hace es repetirlo hasta llegar al tiempo. En cambio, cuando uno tiene la pieza lenta, tiene que conocer perfectamente dónde van los silencios, dónde hay tal vez que acelerar un poco, dónde hay que frenar. Y eso es lo que siento que esta crisis nos ha llevado. El mundo estaba manejándose a 150 kilómetros por hora. Estaba todo el mundo muy apurado, muy rápido. Quería todas las soluciones inmediatas. Para cualquier, vamos a decir, para cualquier crisis quería una solución inmediata y la buscaban. Y aparentemente muchos de ellos decían encontrarla. El problema es cuando esto nos dijo, bueno, tenemos una crisis, una pandemia mucho más amplia y tenemos que quitar el pie del acelerador. Tenemos que frenar. Esto se tiene que detener y ahora estamos empezando, estamos volviendo a algunas actividades, pero de manera progresiva, de manera muy acompasada. Entonces, tenemos que estas crisis personales o diarias, irlas llevando de a poco. Y pienso que la pandemia, la cuarentena, ha evidenciado muchos de estos problemas que la gente trataba de ocultar o trataba de simplemente solucionar con esto. Llevo al tema psicológico, que se ofrecían muchas veces soluciones inmediatas para temas que no eran inmediatos o que tenían una problemática mucho más compleja de la que aparentemente era. Entonces la solución era muchas veces superficial, muchas veces del momento, muchas veces muy rápida. La solución duraba lo que duraba esa exposición o esa intervención. Ese mismo tiempo duraba la solución y después la crisis volvía y había que buscar otra solución. Y como digo, en un mundo en el que estábamos viviendo tan acelerado, muchas de las personas buscaban una y otra vez diferentes soluciones aparentes. ¿Sí? En este momento, como digo, creo que estamos o tenemos que aprender a tocar esta pieza musical mucho más despacio, con mucho más tino para no equivocarnos, para cometer menos errores. Tenemos que conocernos y conocer esta realidad que es mucho más amplia, para así poder llegar a un buen término. En cuanto a esto, quisiera saber si, en cuanto a lo que se ha hablado y lo que se ha hablado las semanas anteriores, pues alguien quisiera hacer un aporte sobre este tema de la producción que estamos recorriendo, ¿no? ¿Cuál es la producción que han encontrado ustedes tal vez en estas semanas que hemos trabajado? Antes de darle de nuevo la palabra a Esteban y Alejandra para que nos hablen de su producción en estos días. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hay una situación, por ejemplo, de lo que justamente se hablaba de lo que se encierra detrás del telón, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, que cómo esta parte de, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Puede traer esos intereses, puede ser de poder, tanto en el campo farmacéutico como podría haber un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo, a fines del 2019 se quiso quitar el subsidio a los combustibles y por una serie de manifestaciones y todo, no se le imposibilitó a tomar esa medida. Y hoy fue facilito, ¿no?
con todo el pánico de la gente, echado, digamos, centrar esa energía hacia este virus, simplemente pues se tomó la medida y pasó, pero suavito, como quien dice, papelito, como dicen allí, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto de eso? A ver, me buscaría aquí un ejemplo también, que hace sí sé que no es cierto. Evidentemente que el tema de esta parte política, me abstendría un poquito de dar algún comentario, pero sí quiero tocar un punto súper esencial que dice Eugenio, ¿no? El tema de la parálisis, el tema de la parálisis de las personas. Sí sé que tiene un ejemplo interesante al analizar el tema de la violencia como la fundadora o la que moviliza eh, las sociedades. Y pone dos sencillos ejemplos en donde se puede visualizar esto. Dice, la violencia puede ser revolucionaria, por ejemplo, en el tema de la Revolución Francesa, ¿sí? En 1793 empieza ya la parte fuerte de la Revolución Francesa y empiezan a caer los monarcas, ¿no es cierto? El punto que la violencia hace una revolución, pero también la violencia puede ser un estado de parálisis, también puede darse por un estado, o puede generar una parálisis. Si así se igualmente esto, en el tema, por ejemplo, del nazismo, cuando las personas se levantan a primeras horas de la mañana, ven una violencia tan espectacular, está tan espectacularizada el tema de la violencia, que resulta que nadie hace nada, ¿sí? Que nadie se mueve. La violencia también produce miedo. Entonces, en el ejercicio de la política muchas de las veces se da esto, que por una parálisis puede darse en un contexto algo, en otro contexto lo opuesto. Sí, en este caso creo que eh, Ecuador está muy enraizado con el tema de los combustibles, ¿no? Y es necesario ver que sí, se subieron, pero por el tema de esta violencia que también provoca la pandemia. Me abstengo de dar una posición aquí, pero tampoco se generó un debate, ¿no? Pasó. Entonces, eh, violencia también genera esta pandemia al ver, bueno, no solamente la violencia gráfica, sino el acercamiento que tienen las personas a esta angustia, a este sentimiento que tarde o temprano o le puede tocar a alguien y simplemente se muere nomás. Entonces, paraliza, genera un estado de estasis en las personas. Es lo que podría comentar respecto al ensayo que hemos desarrollado, querido Eugenio. Muchas gracias, Esteban. Ahora le vamos a dar el paso a Saúl para que nos dé su comentario sobre el día de hoy. Bueno, muy buenas noches. Gracias por el aporte tan importante y tan interesante que nos ha traído Esteban por un lado y por el otro lado Alejandra. Eh, Se ha hablado mucho sobre esta modernidad, sobre lo que nos deviene, las pandemias. Este es el inicio de muchas otras pandemias, ya que se le encontró, digamos, el hilo conductor de cómo controlar al mundo, de cómo poder controlar a las personas de una manera tan sutil y tan violenta a la vez. Es sutil porque al mínimo roce, como lo decía Alejandra, eh, el
hecho de tener que marcar la distancia llamada social, la distancia social, mantener el distanciamiento, porque por un mínimo roce, una caricia, un abrazo puede ser letal. Hoy podemos decir, no puedo recibir un beso porque tu beso me es letal. ¿Ah? Sí, la letalidad está presente hoy por hoy. Entonces, si me permiten, me dan unos minutos, quisiera abordar algo que lo he titulado La mirada de Dios. ¿Sí? Y la mirada de Dios va con este ojo, ¿no? Este ojo que todo lo ve, que hoy por hoy en la actualidad me parece que es lo que más nos está afectando. Tratando de abordar un poco lo que lo han planteado ustedes en estos días, los tres, ¿ya? Los tres mosqueteros. Yo me sumaré al cuarto sin serlo. No sé quién le toque ser Aramis, quién le toque ser Porthos y quién le toque ser Daltos. Yo seré D'Artagnan, el que se cola entre los mosqueteros y se le hace conocido. Entonces, la mirada de Dios, entonces parto de la mirada, que la mirada solamente puede ser constituida a partir del ojo. El ojo de Dios, el ojo que todo lo ve, el ojo inexistente en la realidad. Empero, en lo real es incalculable el poder escapar, como alucinaciones del psicótico. Hoy tenemos una mirada, tenemos un ojo que todo nos está mirando. Es algo de lo que son comentarios. No soy un tecnicista, no soy un técnico, pero es porque se trata de frenar tanto la entrada de 5G. Porque rápidamente nosotros tenemos en nuestros celulares una cámara, tenemos un micrófono, no necesitamos prenderlo, cualquiera puede encenderlo y observar nuestras actividades y escuchar nuestras conversaciones. Ese es el objetivo del 5G. Por eso están tratando de frenar y nos meten toda una publicidad engañosa, digamos, de que es una mejor tecnología. Pero el objetivo es esa. Y ese fue el origen de la pelea entre Estados Unidos y la China con el asunto del Huawei, porque ellos entraban con ese tipo de tecnología. Entonces, cualquier persona que tenga conocimientos suficientes tecnológicos pueden tranquilamente abrir nuestras cámaras, nuestros micrófonos y ver todas nuestras actividades sin que nosotros lo sepamos, por supuesto. Entonces, ahí tenemos ese ojo, ¿no? Ese ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve conmueve a las masas, ese ojo que es lo virtual, lo real, un saber inconsciente que no conocemos o ignoramos. Por lo tanto, queda dado a ese ojo que si él lo ve es porque es cierto, porque es la forma en la que el mercado maneja la información, los medios del mercado. Esto es lo que vemos y ustedes lo verán dentro de no mucho tiempo. Para entender este pensamiento del poder que involucra un mercado, del producto y del consumo, hay que ver algunos autores, como ustedes lo han citado, Foucault, Lacan, Cizek, y yo incorporaré a Thomas Hobbes, entre otros. Es importante entender qué es lo real y lo virtual planteado por Zizek y el planteamiento lacaniano. Tenemos varios tipos de real, tres: un real imaginario, un real simbólico y un real real. El real imaginario, que son las imágenes inimaginables que llegan a la construcción de la realidad, como en el cine, la ciencia ficción. Matrix, ¿no? ¿Qué más? Expresión de lo real imaginario. El real simbólico, que no hay una comprobación de nuestra realidad, como la física cuántica, que no es entendible en nuestra realidad, hoy conocida como la filosofía moderna. Lo real real no es la realidad tal como es el fantasma incorporado en esa realidad. No es lo que está afuera, sino lo que uno acepta como realidad. Establecido este nudo borromeo dado por Lacan, dentro de lo real, lo simbólico e imaginario, también podremos plantearlo hoy por hoy
lo virtual. ¿Ya? También tendríamos que poner un anillo más fuera del síntoma, y este anillo que sería lo virtual. Virtual imaginario, imagen de las cosas, tal como lo plantea Zizek cuando nos dice: cuando hablo contigo racionalmente, sé que tú defecas, sudas, pero mientras hablo contigo, no lo tengo en mente, es como si no lo hicieras. Si lo hace, bueno, se trata de otra cosa con el sujeto. Virtual simbólica, la creencia de algo que es real. Un ejemplo, Dios. Es la mejor expresión de lo virtual simbólico. Virtual real, cosas que no sabemos, que sabemos, lo que sabemos que desconocemos, definido desde el psicoanálisis sería el inconsciente. Tomemos un canal de implicación y pensamiento, la política. Es álgido pensar que los gobiernos se olvidaron que la sociedad es un complemento y una acción directa sobre el quehacer político. Así lo menciona el famoso Vladimir Zapatler en una conferencia dada en el año 2017. Él va a decir que el gobierno perdió la credibilidad en la sociedad que éste gobierna, y esto afectó la conexión que tenía con esta. El ejercicio de democracia es algo que perdió valor y realmente no es democracia. No se elige en conjunto gobierno y sociedad. Y si se manifiesta que la democracia en sí es sin sentido. La paradoja es que aunque nadie de hecho cree, basta que todo el mundo presuponga que alguien cree para que la creencia sea actual, estructure la realidad y funcione. Eso lo dice Zizek en su texto llamado Bienvenidos al desierto de lo real, que es producido por la editorial Madrid en Acal en el año 2005. Podemos ver a los gobiernos como se construyen en empresas que cuidan, administran, direccionan y controlan, tal como lo plantea Thomas Hobbes. Este texto de Hobbes fue publicado en el año de 1996 con la editorial Leviatán. Él plantea que los hombres están sueltos y dejados a sus propios instintos, poniendo de manifiesto: el hombre es el lobo del hombre. Una frase muy conocida. En donde encontramos esta alegoría en una película o una cinta cinematográfica, El Señor de las Moscas, que fue producida o proyectada en el año de 1990, que les recomiendo que la vean. En la que se ve encarnizada la naturaleza humana, la civilización, la razón, el deseo del poder, la maldad, el sadismo y he allí la necesidad de crear un estado absoluto para que pueda armonizar y se entregue su voluntad al Estado. En la Edad Media, ¿cómo se controlaban las masas en la Edad Media? Hoy tenemos a través de la tecnología, que llamamos todo lo que es lo virtual. En la Edad Media, en cambio, era por el poder de Dios, el cual estaba representado por los gobiernos, las monarquías en la tierra, cada uno visto con una óptica particular, de héroes, dictadores, cuyo objetivo estuvo en el controlar las masas de su voluntad y direccionarla, el miedo a Dios y recompensas, tal como lo llama Foucault como el sistema disciplinario. Este tema de Foucault, del sistema disciplinario, lo van a encontrar en una obra de Foucault que se llama
castigar. Vigilar y castigar. Gracias, vigilar y castigar. Sí, ahí van a encontrar este planteamiento de Foucault. Dios ha muerto, como diría Nietzsche. ¿Qué hace la sociedad? Pues tiene que confiar en su heredero, en el gobierno, quien impone la fuerza y entre esos la violencia que se ha visto en pleno ejercicio en todos los continentes, vulnerando incluso sus derechos, que hizo que nazca inminentemente la contracara, la revolución, buscando alcanzar su soñada libertad. Y como vemos, por lo menos en nuestro país, que todos los asuntos de los revolucionarios han alcanzado su libertad personal y han dejado encadenados a los seguidores. La lucha para alcanzar el control de los gobiernos pasaba de ser simbólico, Dios, a uno de una represión y violencia. Para constituirse en lo ideológico, ahora se trata de manipular la razón para lograr poner ideas y con un miedo, y con un medio que se impone por sí mismo, como una plaga que contagia e infecta sin ser percibida, la virtualidad. Desde el punto de vista de Foucault, encontramos la figura del panóptico, que es un elemento fundamental para entender lo que él trata de elaborar en todo su planteamiento teórico a través de todas sus obras. La observación del individuo sin que éste sepa de su observación, convirtiendo así a este objeto observado como una cosa a vigilar, controlar y ver. Este panóptico es visto por primera vez en el sistema de cárceles, donde hay una torre en el medio que puede observar todos los puntos de la cárcel, pero los que están fuera de esta torre no pueden observar a quien los observa. Este panóptico será el concepto central que ayudará al sistema en creación a que controle y regule a la sociedad y pase de manera de control violenta a una cada vez más sutil en cosas como la diferenciación de clases, donde hay una clase que es superior, que debe dominar a la otra y que por ende debe ser regulada, y entonces el gobierno desplazará el panóptico a personas que vigilarán que los intereses del Estado no se vean afectados. Como se apreciará el panóptico a través de la virtualidad, controlando lo que va a pensar, que ver y que saber. Así tenemos herramientas como el Internet, el nuevo chip que nos piensan colocar y que ya está funcionando en la China. La virtualidad lo que va a hacer es poder expandir este panóptico, controlando así el que pensar, el que ver, el que saber. Internet en su inicio se convirtió en una herramienta en la que tienen todo, bibliotecas enteras, libros que se compran en línea, música, videos, mapas, redes sociales, que se aplican a varias veces sin que tenga que movilizarse del lugar en donde está. Es decir, nos engordan como cerdos para el matadero. Sentados frente a un computador, nos engordamos, no de lo que nosotros queremos, sino de lo que nos imponen a través de la virtualidad. Cayendo al mundo de la adicción, estando en el dominio de la atemporalidad y de la ausencia de contradicción. ¿Quién se beneficia de esto? La economía de mercado, el capitalismo que lo regula, lo controla, manipula sus gustos e incluso le dan información a lo que debe pensar, lo que está bien o lo que está mal. Como decía Platón, es el alma la que te dice que está bien y que está mal, lo bueno y lo malo. Ahora es la red. Otro medio por donde vemos el panóptico en los medios de comunicación que comentan solo lo malo, como una estrategia de creación de miedo, y nos plantean falsos ídolos que nos representan seguridad, y tal como lo dice el doctor Vladimir Zafatle en su conferencia, donde plantea
que el gobernante debe ser ese que represente la figura del padre, siguiendo la corriente del psicoanálisis de Freud. Dirá de esta manera, en el texto que se encuentra de Zizek, Bienvenidos al desierto de lo real, que lo nombré hace un momento, dice la siguiente frase, y con eso termino mi comentario y mi trabajo que lo había producido para esta noche. Lo virtual, como herramienta de control, nos hace confundir la realidad con la ficción. No somos suficientemente capaces de distinguir que cuando nos conectamos a la red experimentamos muchas cosas solo como ficción. En tal repulsiva la realidad es solo volviendo la ficción, la podemos percibir y entender como real. La realidad virtual es sentida con placer, por más de que sea la realidad de la ignorancia, de la pérdida de la libertad, o mejor, de la no verdad, lo real que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Gracias por haberme escuchado y haberme constituido como ese cuarto mosquetero que comencé diciendo. Gracias. Muchas gracias, Saúl. Voy a dar paso a una intervención más corta y luego pasamos con Alejandra y Esteban para las conclusiones. ¿Sí? Bueno, sí. Ya. Un momento, Esteban. Querían hacer una pregunta. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Y después seguimos con ustedes. Sí, buenas noches. Yo levanté la mano. Muchas gracias por permitirme la participación y felicitaciones a todos los exponentes, el moderador y los asistentes. En realidad, este ciclo de conversatorios muy interesantes me han nutrido y han dejado algunas expectativas. Una de ellas que planteaba Esteban, que le pudiera complementar, tenemos hoy más incertidumbres que hechos, que certidumbres, eso me parece importante. Pero siendo asimismo este seminario que nos habla o cuyo título es Política, Sociedad y Producción, a mí me parece que se ha develado en la sociedad muchos elementos que deberíamos tomarlo en cuenta. Mientras médicos, las instituciones de salud discuten, luchan en contra de este COVID, de esta pandemia, por otro lado, muchos de los administradores de salud, de los gobernantes, han producido para sus arcas propias millones de dólares. Más ha sido la gravedad que ha hecho caer a uno de los pillos que las propias acciones legales, ¿no? También me parece que esto también debería ser enfocado, debería ser discutido, y también alarma que nos empezamos a contentar con enviar a las redes sociales algunos memes, algunas pancartas en el desacuerdo, pero socialmente realmente no hemos hecho una fuerza, no hemos detenido esta corrupción. Entonces, desde el punto de vista Foucault del biopoder, yo le pondría a Bauman, que habla de la sociedad líquida, como cuando nos habla del amor líquido, de que es tan frágil. ¿No será que estamos viviendo una sociedad así tan frágil, de pocos valores, ¿no? Entonces yo sí quisiera que los dos panelistas nos contribuyen y algunas otras personas más sobre este hecho que a mí realmente me tiene muy inquieto, de que cómo vamos viendo que esta sociedad se ha desvanecido y a veces a lo mejor somos impávidos en que hay una gran ola de corrupción y la reacción de la gente, la reacción de la sociedad es muy pobre a mi manera de ver. Muchas gracias y reitero mis felicitaciones a los organizadores y a los participantes. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, no sé, Esteban, Alejandra, ¿quieren participar con la pregunta que se nos ha hecho? Sí. A ver, Alfredo Pareja Díaz Canseco, ¿sí?
es uno de los historiadores que bueno, más me gusta leerles, ¿no? Leerle. Él decía hace muchos años, ¿no? O sea, el hacer historia, muchas de las veces el juzgar la historia implica de algunos años de diferencia, ¿no? Porque muchas de las veces no hemos tratado de tocar mucho el tema de lo político, porque hay emociones muy sueltas, ¿sí? Entonces, a veces en vez de hacer un análisis puede ser lugar de una confrontación. Por otro lado, algo que comenta Fernando Eugenio, eh, yo creo que a todos nos incomoda mucho el tema del país, ¿no? De la impunidad, sobre todo, que hablábamos hace unas semanas en el espacio psicoanalítico, ¿no? Lo que se inauguró aquí en el país es el tema de la impunidad, que pase lo que pase, reclame lo que se reclame, nadie hace nada, entonces, algo muy propio de la historia del Ecuador también, ¿no? El caudillismo, la impunidad, este rentismo y esta lucha de clases que se da, y quizás también dentro de la lucha de clases es una lucha racial que se da, porque ¿quién tiene acceso a qué? Entonces, es un tema histórico y que tiene que ver mucho con la idiosincrasia del ecuatoriano. O sea, porque muchas de las veces estamos condenados a repetir, a llegar a ese eterno retorno que habla Bárbara Lowe, ¿no? El mito del eterno retorno, de volver a pasar una y otra vez por los mismos lugares, aun sabiendo que esos lugares nos hicieron sufrir en algún tiempo, ¿no? Es el goce también, que hablaba yo en la primera reunión, que el sujeto no solamente vive en la cultura, también goza de las cosas negativas de la cultura, goza la cultura del sujeto. Gracias. Gracias, Esteban. Alejandra, ¿algún comentario sobre esto? Sí, sí, sí. En primer lugar, agradecer el comentario. Me ha llegado mucho, me parece muy, muy constructor. Y creo que data también de que hubo aquí una suerte de producción y de cuestionamiento que desde mi óptica era lo que se planteaba al menos poner en el escenario. Quisiera remitirme, sí, a esto que tratábamos sobre los hechos de corrupción la semana pasada y bueno, a lo largo de todo este proceso. Y quisiera más o menos teorizar desde una perspectiva en la que he venido defendiendo. Es que a veces para tratar de la violencia, me parece que la corrupción es una forma de violencia. Y para tratar de la violencia a veces tratamos de subjetivarla y de ubicarla en el otro. Generalmente estamos siempre señalando la violencia de género, la violencia racial, que sería una forma de violencia subjetiva, la podemos ubicar en alguien. Este individuo hizo un comentario racista, este individuo hizo un comentario machista. La ideología de género generalmente está peleando todo el tiempo por rescatar ahí las labores que respetan a su territorio. Pero la violencia sistémica, que vendría a ser lo que se considera estos actos de corrupción, estos actos de imposición de decisiones que nos afectan a todos, pero sobre los que no podemos opinar, porque intrínsecamente, al parecer, nosotros dimos un visto bueno democrático, que hay que recalcar que la democracia no es la aceptación de todos, es la participación de la mayoría en un proceso democrático. De ahí que el devenir del candidato, del líder político y su actuación también debería darnos espacio a cuestionarlo en el transcurso de su actuación, pero no es lo que pasa. Y mi suposición o mi perspectiva es que no existe este ámbito corpóreo de poder ubicar a la violencia en ese sentido. Es una violencia más bien encubierta. Nadie sabía sobre eso. Nadie tenía mayor conocimiento. Los hechos salen de un día al otro
se supone que se está tramitando y todas las noticias nos dicen que sí se está tramitando, que se le está dando seguimiento, que se va a desenmascarar, que nadie queda por fuera, caiga quien caiga, esto que escuchaba últimamente, y que me llevo a cuestionarme que no es así. Lamentablemente no es así. Hay un eje de poder y hay un eje también mimetizado, y retomando las palabras de Saúl, encubierto. Y la peor forma de violencia es la violencia encubierta. La violencia subjetiva que vemos a diario es la que siempre andamos buscando y tomando sospecha y tildando. Pero esa violencia encubierta que está en los medios virtuales, que está en los medios políticos cuando no nos informan, porque cómo nos podrían informar de los grandes actos de corrupción que han habido. Nos informan el momento en el que ya no se encuentran aquí, nos informan el momento en el que ya no hay cómo darles trámite. Y así haya cómo darles trámite, algo sucede y, y al parecer no hubo ninguna reprimenda al respecto. Entonces, es un tema muy complejo, pero desde mi óptica se trata de ir ampliando esos espacios de transgresión e ir ubicando que está en algún lugar. El Estado parece algo tan difuso que no podemos decir a quién reclamo, con quién me quejo. Hay una revuelta, un levantamiento popular, pero no hay objetivos que estén muy organizados. Es como que cada uno libra su batalla personal en torno a sus propios intereses, pero no hay un interés colectivo que al menos que sistematice toda esta información, que exija cosas concretas. Entonces me parece que va por ahí este tipo de violencia, que diría yo, sistémica, que trata de imponer formas de vida, que trata de imponer formas, incluso, ¿por qué no?, de corrupción. Se nos hace difícil lidiar con ella porque no tenemos un cuerpo, es incorpórea, está mimetizada con los medios. Nuestra aproximación a la política son los medios, son las noticias, a veces, como decía, los memes, pero Paola me hizo esta aseveración que me parece muy acertada. No son solamente los memes, ni esta aproximación desde la burla y desde la risa, que siempre esconde algo angustioso detrás, sino también desde la queja. Yo veo, por ejemplo, la página del Ministerio de Salud. Hay un montón de quejas, la mayoría de páginas del ministerio. Hay gente que me parece que no son datos encubiertos que se queja. Hay una queja de por medio, pero no hay una estructura, una institución, un organismo especial donde podamos hacer corpóreo, visualizar la violencia. Y del mismo modo me parece que la violencia digital no la vemos. De pronto cuando nos dicen acepta las cookies para que siga recibiendo contenido similar, uno, para que no le moleste el anuncio, dice sí, pero no sabe que eso es una forma de atadura y de ligazón a formar parte de esta red de información que con nuestra propia autorización, así sea muy encubierta y muy maquillada, sigue tomando terreno sobre lo que hacemos y sobre la gestión de nuestra vida. Y muy acertado me parece el texto de Zygmunt Bauman sobre la sociedad líquida y el amor líquido, que es mucho más bonito, que habla sobre esta liquidez, ya no hay esta solidez social, no hay una suerte de liquidez que se nos va entre las manos. No sabemos qué nos golpeó, pero pasó, se nos fue, no pudimos hacer nada. Me parece que por ahí va también ese sentimiento de frustración, de insatisfacción por la falta de incidencia sobre actos tan impactantes como son la serie de actos de corrupción que se han estado desenmascarando, por así decir, estos días.
se nos va de las manos. ¿Qué podemos hacer? No es como el agua, ¿no? Esa es la forma de sociedad que Zygmunt Bauman muy acertadamente lo plantea en su libro, que es un bestseller, pero un bestseller de los buenos, que recomendaría mucho leer gracias a este aporte del participante. Gracias, Alejandra. Bien, ahora para Alejandra igual, quiero hacerle una pregunta que nos llegó hace un rato y con esto quisiera dar también paso, dar entrada a tus conclusiones, a tu producción personal, como lo habías dicho, y luego le daremos paso obviamente a Esteban. Nos dicen de esta manera, ¿no? El identificarse con el grupo frente a esta crisis, como tú lo habías planteado, en lo que es seguir al resto de gente, cuando comenzaron este tema de las compras, sobre todo, ¿no? De las compras muy aceleradas o exageradas. ¿Esto sería una forma de significar lo que está sucediendo o simplemente disminuir la ansiedad, la angustia? Ya, es una excelente pregunta y voy a tratar de abordarla en lo posible. Bueno, yo siento que es una forma de tramitación de lo crítico. Es una forma de, como decíamos, en el nacimiento de las sociedades, para podernos regular, llevarnos, tendríamos que identificarnos con algo. Gracias al psicoanálisis podemos desmitificar esto y saber que si bien participamos en una colectividad que se rige con normas comunes, que deberían remitirse a una ley, porque naciera esta ley del padre, un padre sensato que regula el devenir, normativiza, pero sin ser cruel y sin abusar de su posición de poder. Pues sí, hay normas a las cuales hay que someternos y de eso se basa la identificación con el grupo. No se puede decir que no podemos identificarnos con nada. La conflictividad que yo planteaba ahí y que me parece que por ahí va más como generadora de angustia, más que como una consecuencia de la angustia, es esto de identificarme y personificarme con la causa, personificarme al punto de ceguera en el que ya no puedo discernir sobre este amo al que sigo, o sobre esta identificación nacionalista, partidista, de ideologías, de banderas a las que nos gusta mucho hacernos siervos, ¿por qué no decir? Y no podemos cuestionar. Se me viene un poco esta película de Charles Manson. Él era una persona con una evidente afección mental, pero logró sus adeptos y me parece que eso ha sucedido en algunos movimientos de este tipo sectario. Logró sus adeptos y esos adeptos se personificaron tanto con la ideología y con la imagen del autor y con la imagen endiosada de su amo, por decirlo, que perdieron su identidad y que podían cumplir o someterse a cualquier forma de sumisión y a cualquier acto, aunque estuviera en contra de sus propios principios, por validar la ideología en la que se hallaban inmersos. Entonces, me parece que sí, que también es una fuente generadora de angustia, más bien desde mi punto de vista, el perderme para encontrar algo afuera. Lamentablemente no sé si las personas que apuestan por apoyar tan férreamente un ideal encuentran lo que buscaban en la identificación extrema. Inicialmente Saúl nos decía, es una oposición a los fanatismos y a esas fes ciegas que no nos permiten cuestionar. Todo el tiempo estaremos identificándonos, hay equipos, hay
música, hay un montón digamos, para repetir este término de banderas que nos pueden agradar, pero no tienen que personificar nuestro ser y no tienen que corresponder a nuestro ser. Eso es, creo que, la enseñanza del psicoanálisis. Toda palabra externa es digna de ser cuestionada y es digna de ponerse en duda. Eso es lo que creo que nos hace seres más sensatos y más comprometidos. Cuestionar y no solo devenir. Y para continuar brevemente con la enseñanza, lo que yo he tomado de este proceso, que siento que me ha enseñado mucho más a mí, quisiera plantear algunos puntos que serían básicamente algo que he venido tomando en todo el recorrido. Uno de ellos sería, hablando de estas fes ciegas o de estas identificaciones al extremo, me parece que una de estas fes absolutas, omnipotentes que llevamos ahora es la fe a la ciencia, que en algún momento nos hacía más intelectuales y nos parecía que era el auge y la resolución de todos los problemas sociales. Pero vemos que no es así, como planteaba Saúl. Más bien esta fe ciega a la ciencia ha ralentizado su proceso, nos ha hecho creer erróneamente que la ciencia tiene todo bajo control. La enfermedad del COVID nos hizo dar cuenta de que no va por ahí, de que hay cosas que están fuera de las manos de la ciencia y que todavía son hechos indescriptibles e incognoscibles para nosotros. Y no podemos tener ningún Dios, así ese Dios sea la ciencia. Y así en algún momento todos, bueno, al menos desde mi postura, pensaba, bueno, la ciencia es la respuesta. Creo que esto nos enseña. La ciencia no tiene la respuesta a todo. Nuestro mundo es un mundo místico que hay que seguir resolviendo. Y como decía acertadamente Juan, no tratar de develar todo y de conocer todo, de ir más rápido de lo que podemos, sino tener la reflexividad de dar un paso atrás y mirar la perspectiva, cuestionarnos. Conversaba con Esteban, algo que me pareció curioso, es de algo que decía Lenin. Lenin decía, bueno, ¿y cuál es la respuesta? La respuesta es aprender, aprender y aprender. No quisiera tomarlo desde el punto dogmático, desde el punto del comunismo, porque me parece que aquí lo que hemos planteado es tratar de no ir a los extremos, ni de apoyar una ideología tan férreamente, sino de cuestionar. Pero sí, una parte del cuestionar es aprender. Una parte del aprender es indagar, es preguntar, es repensar, es cambiar el orden de la pregunta. Zizek nos decía, la verdadera tarea de la filosofía es hacer la pregunta correcta, no dar la respuesta correcta. Entonces, cambiar el orden de las preguntas, cuestionarnos mejor. Y eso de pronto no, nos permite sacar algo más provechoso que solamente impulsarnos a la acción sin saber claramente qué hacer. Algo más que podría rescatar de esto sería, al menos en mi última intervención, hay nuevas formas de crisis, debemos estar preparados y tomarlas con sensatez. Tal vez puedan surgir otros virus ideológicos, como decía antes, más beneficiosos que nos puedan infectar. Uno de esos virus ideológicos que nos podrían infectar y que de pronto, si nos contamos la historia correcta, puedan hacerse realidad, es pensar en una sociedad alternativa que ponga algunos límites a la explotación en pro del beneficio del mercado sin límites y que considere los defectos
colaterales de las decisiones, de esta responsabilidad política que hablábamos en el primer encuentro. Pensar en formas más previsivas y realistas para ver la realidad, entender que no por no ver los problemas no existan, y tratar de no trivializar este acontecimiento tan vertiginoso, pero tan bonito que es el devenir de lo social. Y especialmente esta rama de la filosofía hermanada con la sociología. Entonces, esa sería más o menos mi postura final, mis conclusiones. Muchas gracias a todos, esto ha sido muy constructivo para mí y le doy paso a Esteban. Bueno, yo voy a permitir unos 4 minutos, ¿sí?, para dar una conclusión. Hice una conclusión bastante interesante, ¿no? Y le titulé Hacia una nueva normalidad. Un comentario de la nueva normalidad como una nueva moralidad. George Canguilhem es uno de los filósofos de la tormenta que comenta Elizabeth Rudinesco, ¿sí?, una historiadora del psicoanálisis. George Canguilhem, en un texto, Lo normal y lo patológico, analiza el término de la normalidad que ha ido evolucionando desde la ciencia médica para explicar el gran problema médico de lo que se denomina la enfermedad. ¿Sí? Empieza básicamente a hacer un recuento histórico desde la Edad Media. A través del análisis de las diferentes corrientes de pensamiento y el manejo de los conceptos que se plantean para ubicar las desviaciones, ¿sí?, la desviación anatómica y fisiológica que llevan a un diagnóstico o definición de lo patológico, recorremos su obra comentando que en siglos anteriores lo normal en medicina era entendido como el silencio de los órganos. Es toda una corriente el silencio de los órganos. Está sano mientras de los órganos no se manifieste. ¿Sí? Creo que no tengo patología, me imagino yo no tengo mucho conocimiento, pero no tengo patología del estómago siempre y cuando el estómago no se manifieste como un dolor, por ejemplo, ¿sí?, como un síntoma. Entonces, los órganos callan y por tanto estoy sano, estoy normal. Esa es una primera corriente. Posteriormente, con la descripción de las enfermedades silenciosas, ¿sí?, que afectan al organismo y además que no definen necesariamente síntomas, pueden ser tomados, por ejemplo, me iba acordando ahorita del COVID, ¿verdad? ¿Sí? Los asintomáticos. La ciencia médica estudia, mediante la exploración de cadáveres, los parámetros corporales que pueden definir a una persona si es que está sana o enferma. Es decir, empieza a utilizar otra rama del saber, la medicina, que es la estadística. Y se vuelca la ciencia médica hacia la descripción de lo sano o lo enfermo mediante una descripción estadística, más o menos haciendo curvas, ¿no es cierto?, proponiendo parámetros medibles y cuantificables para calificar a un sujeto dentro de los parámetros normales. El atravesamiento de esos límites, tanto por exceso como por déficit, van a llevar a intuir una patología. Aquí ubicamos la entrada de la medicina en el campo de lo moral. Que el elemento patológico ya no necesariamente contiene el pathos que habla Michel Foucault antiguamente, que es un malestar, es el pathos. Auguste Comte, ¿sí?, lleva este concepto de lo normal al campo de lo social, el cual se basa en comparaciones entre individuos sociales para definir la regla de lo normal. Sale del campo de la medicina y ubica en el campo de lo social el tema de lo normal. ¿Sí? Esta normativización de conductas, en otros términos, lo que llegamos a ver como lo aceptable o no, ¿sí?, es la norma. La anomalía que declara, por ejemplo, el loco con sus extravagancias en la conducta, salta a la vista a la sociedad, que lo mira con desprecio por no estar de acuerdo con la norma que en la doxología se considera como vigente. Es decir, es un ridículo.
En ciencias sociales, el montaje de la normalidad, al ser tan relativo, acarece de una serie de circunstancias que tienen que ver con el contexto en el que vivimos. Es decir, el tema de lo normal no necesariamente es porque tiene que ser una persona normal así, tiene que ver mucho con la opinión histórica en ciencias sociales. Pues en la actualidad, la emergencia de la pandemia nos lleva a adoptar este concepto que definimos como la nueva normalidad. Por tanto, adoptar costumbres que hace unos meses nos parecían descabelladas. Me imaginaba yo, ¿no? El uso de mascarillas siempre como una extravagancia que anteriormente lo hubiésemos visto, una extravagancia asiática. Recuerden que en Asia siempre usaban las mascarillas en las ciudades más contaminadas. O lavarse constantemente las manos como esa compulsión que usualmente es de limpieza propia de los trastornos obsesivos. Entonces, la crisis que transitamos en este orden mundial nos lleva a pensar que no hay fórmulas ideológicas universales que respondan a todas las posibilidades de crisis o de riesgos que plantea el vivir diario. Y el tránsito hacia esa nueva normalidad no solo dependerá de los factores biológicos, de si se encuentra una cura o no, ¿sí? Sino de esta serie de discursos que posicionan las reglas de la vida, es decir, la normalidad como una nueva moralidad. Ojo que aquí no estoy incitando a que hagan lo contrario, solamente que reflexionen que esta normalidad muchas de las veces también es un discurso, como una nueva moralidad que ya queda en la sociedad instaurada. ¿Sí? Muchas gracias. Y muchísimas gracias por sus participaciones, Alejandra y Esteban, por sus comentarios finales. Bien, para ir cerrando, yo creo que todo este tema, obviamente lo hemos dicho varias veces, lo hemos comentado, lo han comentado otras personas, es muy amplio, es demasiado amplio, así se lo tome solo desde una perspectiva. Y nos tomaría muchas horas seguir recogiendo las opiniones, las preguntas que nos vienen generando, las diferentes posturas y todo lo que se ha ido produciendo, que creo que ha sido muy, muy enriquecedor para cada uno de los presentes. Entonces, yo pienso que esto nos deja muchas inquietudes a cada uno. Inquietudes, pero de las que nos gustan, de las que queremos conocer más, de las que queremos ampliar nuestra visión, de las que queremos ir conociendo, como digo, cada día un poco más. Creo que nos invita a leer, a conocer, a seguir nosotros nuestro camino de producción personal para nosotros y tal vez en algún momento, ¿por qué no?, para compartirla en nuestro espacio. Así de la misma manera quiero agradecer por estos 3 encuentros a Esteban, a Alejandra, a todos los participantes, al Espacio Psicoanalítico Cuenca por organizar este lugar. Y espero que esto nos siga produciendo, como dije, más interrogantes para cada uno de nosotros, irlas produciendo e irlas compartiendo con el resto. Y me gustaría que Saúl nos dé unas palabras para finalizar este encuentro, que es el último que hemos tenido. Bueno, como digo, y vuelvo a repetir, ha sido 3 encuentros muy nutritivos, que nos han dejado muchas interrogantes, muchos intereses para hacer una lectura cada vez más profunda. Todo esto nació a partir de una propuesta en el espacio psicoanalítico de si el psicoanálisis debe estar en el asunto de la política, justamente establecida por Esteban. La biopolítica. El ser humano no puede estar exento de la biopolítica, pero la política que lo podemos elaborar o podemos hablarlo desde el psicoanálisis siempre debe ser una política no partidista, sino una política que definitivamente permita el acceso a tener un conocimiento más amplio de lo que queremos participar, ¿sí? De lo que queremos decir y por dónde debemos orientarnos. El psicoanálisis de por sí es una política
Y es una política que hoy lo llamaremos una política de la ética. Si es que no hay esa producción ética, es un poco complicado que podamos abordarlo. A todas las personas que han tenido la gentileza, la amabilidad de seguirnos en estos 3 encuentros, bueno, continuaremos con nuestra labor como espacio y habrán otros encuentros más, otros seminarios más y esperamos que nos acompañen. Nuevamente, las gracias eh, a Alejandra por su enorme aporte, indudablemente al que nos invitó a esta propuesta de trabajo que fue muy interesante, Esteban, y la conducción de Juan, que nos permitió que estos 3 encuentros se puedan dar. Gracias a todos, una buena noche, un buen fin de semana.